este caso aparece frente a ti el famoso túnel de luz, que no es otra cosa que una alucinación producida por sobredosis de químicos en tu cerebro, ¿no? Entonces, ¿es posible que eso sea así? Ciertamente, el hipotálamo es una farmacia que puede producir cualquier tipo de neuropéptidos, y si se diera la posibilidad de que ya estás en un shock y no hay posibilidad de escape, tu cerebro fácilmente puede reproducir una situación que te haga más fácil el tránsito al otro lado, o la muerte. Entonces, ¿es posible que la explicación científica esté en lo correcto? Podría ser, pero yo quiero pensar que no. ¿Por qué? Si bien tenemos esta fábrica de químicos en el hipotálamo, en nuestro cerebro, esto solamente podría ocurrir si es que hubiera una voluntad superior a la nuestra dirigiendo el proceso de la muerte. ¿Por qué? Evolutivamente se ha visto que las especies se desarrollan en base al estímulo del medio, ¿okay? Por ejemplo, si había necesidad de vivir en el agua, desarrollé aletas o me salieron membranas entre los dedos. Si había necesidad de volar, entonces las membranas aparecieron entre mis brazos, desarrollé alas, ¿verdad? ¿Cuál sería la necesidad evolutiva de hacer que mi cerebro empiece a producir esas sustancias en el momento mismo de la muerte, si la muerte significa el final de este individuo? No hay más evolución después de eso, a menos que hubiera una conciencia, una mente compasiva del otro lado observando el proceso. No hay posibilidad de que ese cerebro sea capaz de crear una alucinación de ese tipo. ¿Sí me entienden? Tendría que haber una conciencia superior observando con compasión a esa persona, dejando su cuerpo para permitirle ver el túnel. La explicación científica entonces no tiene una base, en el caso evolutivo no existiría esa posibilidad. No puede actuar como un mecanismo de defensa. No es un mecanismo de defensa porque es el último instante de tu vida. No habría necesidad de ello. Total, ya se está muriendo ese tipo. Pues se muera nomás. No hay nada que hacer con él. Entonces, es posible que sí estemos viendo algo del otro lado. Y sí es posible que la química en nuestro cerebro lo reproduzca, pero ciertamente lo que vemos, si es una estimulación cerebral, puede ser quizás el último estímulo de nuestro cerebro, y sin embargo sigue habiendo la connotación de algo más moviéndose ahí. Otra cosa que la ciencia ha encontrado en el momento mismo de la muerte es que los seres humanos perdemos 21 gramos de peso en el momento de la muerte. No importa si pesaste 400 libras o si pesaste 160 libras. Siempre en el momento de tu última exhalación vas a perder solamente 21 gramos. ¿Por qué? Claro, le llamaron el peso del alma al final de cuentas, pero nadie está seguro de por qué pasa. Algunos dicen, no, es gas. Bueno, si ese hombre tenía 400 libras, tenía más gas que el regular, entonces no sería lógico que liberara justo el mismo volumen de gas que el otro que pesaba nada, ¿no? Tanto un niño recién nacido como un adulto pierden la misma cantidad de gramos al momento de la muerte. Lo curioso es que los animales no pierden absolutamente nada en el momento de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? No hay explicación para eso, por lo menos explicación científica no existe. ¿Qué es más lo que no sabemos que lo que sabemos? Es más lo que ignoramos, ciertamente. No tenemos explicación de por qué ocurre esto de esa manera. ¿Será que realmente el alma pesa eso? No creo que el alma tenga peso, pero ¿cuál es la explicación? No hallamos una explicación a este asunto todavía. Vamos a tratar de entender entonces el tema de la reencarnación. Si ya hemos visto que la muerte, por lo menos como experiencia del cuerpo, es inevitable, y algo en nosotros persiste, hay la posibilidad de un cielo y un infierno quizás. ¿Dónde encaja entonces el tema de la reencarnación ahí? Quisiéramos pensar que solamente en los movimientos de nueva era y en toda esta influencia de la tradición de Oriente viene el concepto de reencarnación, pero en realidad la reencarnación era aceptada por los padres del cristianismo original. Los antiguos cristianos, que no eran una religión sino una secta, ellos creían en la reencarnación. Y de hecho la habían heredado de los filósofos griegos. Los filósofos griegos también creían en la posibilidad del alma pasando de una experiencia de vida a otra. Ellos pensaban en el alma como una suerte de entidad que iba adquiriendo experiencia a lo largo de innumerables encarnaciones distintas. Y así también lo hicieron los padres del cristianismo. Creían ciertamente en esa posibilidad, y ustedes todavía pueden encontrar algunas breves
pequeñas referencias a la reencarnación en, por ejemplo, el Nuevo Testamento. En el concilio de Nicea y en varios otros concilios de la Iglesia, durante el 400 después de Cristo, los padres de la Iglesia, los que ya la hicieron como religión formal, lo que hicieron fue sacar la creencia de la reencarnación de los escritos originales. Cortaron todas las referencias que encontraron a reencarnación, porque no convenía a los fines de la Iglesia. La Iglesia era un poder en esa época. Entonces, ¿qué sentido tenía tener a mis fieles tratando de reencarnar para heredarse sus propios bienes, cuando les digo que hay una sola vida y para ganarse el cielo tienen que entregar todos los bienes a la Iglesia? ¿Se dan cuenta? Esa era toda la finalidad de extirpar la creencia en la reencarnación. Entonces, desde esos concilios iniciales, en los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia sabían, teníamos que eliminar esta creencia como del lugar, así que vamos metiéndoles el miedo acerca de esta posibilidad. Solamente existe una vida, solamente hay una encarnación. Si quieres ganarte el cielo, entrega todos tus bienes a tu madre Iglesia. Y así lo hacían. No solamente eso, sino que si alguna rama de la religión quisiera todavía aferrarse a la creencia de la reencarnación, ellos iban a ser castigados por eso. Se le llamaba anatema, ibas a ser anatematizado, o sea, te iban a torturar, te iban a dar como 100 latigazos, y pues después de los 100 latigazos a ver si todavía querías creer en reencarnación, ¿verdad? Se te quitaban las ganas. Entonces, en cuestión de 2 generaciones consiguieron extirpar por completo la creencia en reencarnación. O sea, bastó que torturaran a tu papá y a ti, y ahí se quedó el asunto, ya nadie más quiso creer en eso. ¿Por qué? Porque ibas a ser sometido no solamente al castigo, sino también a la excomunión. Ya no ibas a poder comulgar, no ibas a ser considerado parte de la Iglesia, por lo tanto te ibas a condenar por las eternidades en el infierno. Así que si quieres condenarte, sigue creyendo en reencarnación. Esa no es una creencia de la Iglesia, ¿no? Pero una finalidad puramente económica, la de extirparla. Ustedes pueden encontrar referencias a la reencarnación que se quedaron todavía infiltradas ahí en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, está esta versión donde Jesús está conversando con sus discípulos y uno de ellos le pregunta por Juan el Bautista: ¿quién es este Juan? ¿No? Y entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que este Juan es Elías que había de venir. El profeta Elías, que había muerto como unos 1500 años antes, ahora estaba de regreso en el cuerpo de Juan el Bautista. Entonces, ahí está la situación. Todavía hay ciertas pequeñas referencias medio escondidas en el Nuevo Testamento acerca de la posibilidad de ir ocupando diferentes cuerpos, ¿no? Para hacer experiencias, básicamente. ¿Cuántos de ustedes honestamente creen en la posibilidad de la reencarnación? Levanten la mano. ¿Cuántos no creen en la reencarnación? Levanten la mano. ¿Está bien? Hay que tener nuestro propio criterio a la hora de enfrentar estas cosas. Les digo, como Leticia, yo trabajo con hipnoterapia y me ha tocado en algunos momentos dar, por ejemplo, regresiones, sofrosis a algunos clientes. Regresarlos en el tiempo, a veces no solamente a una etapa infantil, sino llevarlos hasta atrás, a la experiencia de otra vida, para ayudarlos a sanar. Que tiene que ver mucho con lo que mencionabas, ¿verdad? Del doctor que va a ir con ustedes a Shasta. Entonces, ciertamente la persona a veces recuerda eventos de su vida anterior, o aparente vida anterior, y eso le permite sanar de algún miedo. Por ejemplo, esta persona que tenía terror de aprender natación, porque sencillamente le da pavor meterse en el agua, no podía entrar ni a una piscina, y resulta que le haces una regresión, y esta persona recuerda que había estado en una guerra antes y salta de un barco cuando se está hundiendo y se muere ahogado ahí entre los escombros del barco. Entonces de ahí el terror. Pero en el momento que él puede ver toda la escena, en el momento que despierta y sale de la hipnosis, el miedo ha quedado superado. Se da cuenta cuál es el origen del miedo y entonces va y toma sus clases de natación y todo está perfecto. Entonces, en ese sentido, la regresión puede cumplir una finalidad terapéutica, ¿verdad? El hecho de recordar una vida anterior te puede llevar a sanar ciertos aspectos de tu vida. Y ya no hablemos solamente de este caso de fobia al agua, puede llevarte aún a mejorar tus relaciones. Hay casos de personas que sencillamente no me llevo con mi suegra, no sé por qué diablos, y resulta que le haces una regresión y ve que en otra vida eran hermanas y
se enamoraron de la misma persona y resulta que la suegra lo mató, y entonces ahí viene el asunto, y lo haces perdonar a la suegra ahí, y cuando sale del estado hipnótico, la persona ya se siente en paz con su suegra y ya puede tener una buena relación con ella. Entonces, a todo nivel puede significar una ayuda psicológica, pero estamos hablando de auténtica reencarnación, el paso de una vida a otra, o se trata de algo más. Para mí todavía está en cuestionamiento, les digo, porque así como una persona puede recordarlo con mucho lujo de detalles, así también pueden crear escenarios completamente fuera de lo conocido. Por ejemplo, he visto personas que me dicen que regresan a vidas pasadas y están con unicornios, y están en situaciones extrañas, ya hay cíclopes, ya hay cosas rarísimas ahí, ¿no? Entonces uno puede cuestionarse, ¿es esto real? ¿O la persona está simplemente imaginando esta posibilidad? También habría que considerar otra opción. Está las memorias genéticas, por ejemplo. Toda la experiencia de vida de tus padres, de tus abuelos, de tus tatarabuelos, está codificada en tu sangre. O sea, todo lo que ellos vivieron está ahí como memorias vivas en ti. Entonces, ¿será posible que al poner a una persona en hipnosis y llevarla en regresión, en realidad esté recordando eventos de las vidas de sus ancestros? Podría ser. Y si puedo recordar eventos de la vida de mi tatarabuelo, ¿por qué no recordar la vida de una persona hace 2000 años, por ejemplo? ¿No? Está también en mi sangre, está ahí. Otra posibilidad sería de que cuando estoy en este estado profundo de conciencia, estoy en hipnosis, he entrado en una frecuencia de onda teta, o quizás me voy aún más profundo, a delta. En ese estado, la conciencia de individuo desaparece, y es como que me he fusionado a un campo de energía más amplio. Estoy accediendo a una conciencia colectiva, como si hubiera levantado la antena y estoy captando una frecuencia de radio especial, y ahora estoy recibiendo información, pero es una información del campo completo, no es la información necesariamente mía. ¿Estoy realmente recordando una vida pasada o estoy creyendo que la recuerdo? Sí, estoy viendo imágenes, estoy recordando cosas muy sentidas, pero ¿serán realmente mías o las estoy recordando por alguien más?